Buen día a todos. Vamos a reiniciar nuestras clases de Biblia. Recuerden que estamos estudiando el bloque del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Nos quedamos con la clase de Levítico, que hoy vamos a empezar a estudiarlo. Así que ya tienen ustedes sus clases, la pueden abrir. Pueden abrir el libro de Levítico, es el tercer libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar guiándonos con las diapositivas que ustedes ya tienen allá en su celular o en su computadora. Muy bien, comenzamos con un texto del Nuevo Testamento. Pedro dice: sean santos en todo su proceder, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Esta es una pequeña introducción al libro de Levítico, porque uno de los temas centrales de este tercer libro del Pentateuco es la santidad. Se habla de los sacerdotes, se habla del templo, de la pureza, de la impureza, y de los levitas, que lleva el título, el libro de Levítico, se habla muy poco. De los levitas se va a hablar más en el cuarto libro del Pentateuco, que se llama Libro de Números. Pero así está titulado este libro. Lleva el título de Levítico porque la Biblia de los 70s, la Biblia griega, así lo tituló. Así se ha manejado históricamente, ¿verdad? En hebreo, el libro de Levítico es Vayikra. Y dijo Dios. Acuérdense ustedes, los 5 libros del Pentateuco, el título que llevan en la mentalidad hebrea para los judíos, tiene el nombre de las primeras palabras que se leen, ¿verdad? Pero en griego, en la Biblia griega, le ponen un nombre que los griegos consideraron. Digo que la Biblia de los 70, los sabios griegos judíos que la tradujeron, vieron el tema y así lo titularon, ¿verdad? San Jerónimo también así los va a titular. Digo San Jerónimo porque él es un padre de la iglesia, es un biblista, es el biblista más grande que hemos tenido en la historia de la iglesia, porque él tradujo la Biblia. Acuérdense ustedes, él tradujo el Antiguo Testamento que viene en hebreo, lo puso en latín. Todo el Nuevo Testamento que viene en griego lo puso en latín. Y es un libro que trae el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en latín, y se llama la Vulgata Latina. Por eso el libro de Levítico tiene un título en griego y un título en hebreo, pero nosotros manejamos el título griego, que es Levíticos, porque oficialmente, mundialmente, así se ha utilizado, así se ha nombrado este libro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como introducción, les leí a San Pedro, y San Pedro le dice a la comunidad que lee las cartas petrinas, les dice: sean santos en todo su proceder, como es santo el que les ha llamado. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Así que esta cita que utiliza San Pedro se ha tomado del libro de Levítico, porque el libro de Levítico va a hablar mucho del Kadosh. Kadosh. Es bueno que nos aprendamos inclusive de memoria estas palabras. Kadosh quiere decir santo. Hay otros sinónimos, pero ahorita quedémonos con la palabra de Kadosh. El profeta Isaías, cuando estaba en el templo, él escuchó a los querubines que resguardaban y estaban a las orillas del Arca de la Alianza. Los querubines alababan a Dios. ¿Y cómo lo alababan? Diciéndole 3 veces santo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque repetidamente, la santidad repetida indica que Dios es muy santo, es muy poderoso, ¿verdad? Y por eso San Pedro, conociendo la Biblia, él toma esas
citas y se los dice a las comunidades cristianas, ¿verdad? Sin embargo, aunque esta fórmula solo se cite en el Nuevo Testamento por la primera carta de Pedro, es comentada por los textos que llaman a los cristianos a vivir la santidad, es decir, a vivir en el Espíritu Santo. Igual en los evangelios, Jesús hablará de la santidad, ¿verdad? Jesús dirá, solo Dios es santo, solo mi Padre es santo, ¿verdad? Solo Él es bueno, ¿sí? Muy bien, ahora vemos la segunda diapositiva. Nos proponemos releer esta cita en su contexto levítico, ¿sí? O sea, Pedro tomó esta cita bíblica y les exhorta a la comunidad a que vivan como santos. Vamos a ver a qué se refiere cuando se dice santos. Nosotros tenemos concepciones de santidad. Yo quiero ser santo. Conozco a Santa Teresita del Niño Jesús, conozco a San Francisco. Trato de conocer a Jesucristo, Él fue santo. Pero ¿cómo es la santidad? Muy bien. Este nombre de santidad figura varias veces en este libro de Levítico. Ahí pueden ver ustedes su libro, el Levítico, buscar el capítulo 11 del libro de Levítico. Los que estudian Biblia, pues ya saben manejar rápido la Biblia, ya pueden encontrar la cita. El capítulo 11, versículo 44 y versículo 45, dice así, miren, se los voy a leer, aunque ahí a lo mejor ya lo tienen en la Biblia. 11, 44 y 45. Dice: santifíquense y sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No sean impuros comiendo esta clase de animales que se arrastran por la tierra, porque yo soy el Señor que los saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. El primero que está expresando que tiene santidad, que es santo, es Dios. Nada más que aquí en esta cita bíblica está recordando que no hay que comer ciertas cosas, ciertos animales. Aquí en este libro, en este capítulo 11, pueden ver el principio del 11, donde vienen los primeros versículos, y nos va a ofrecer un catálogo de animales puros y animales impuros, cuáles sí se pueden comer, cuáles no se pueden comer, ¿verdad? Ahí viene la lista, ¿ok? Otro capítulo que habla de la santidad es el capítulo 19. Es bueno que lo leamos, porque cuando uno agarra la Biblia y lo lee, ya no se te olvida fácilmente de dónde viene. Capítulo 19, versículo 2, dice así, miren: habla a toda la comunidad de los israelitas y les dirás: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Este va a ser un estribillo. Un estribillo es una frase repetida constantemente, y en este libro de Levítico lo vamos a encontrar, ¿verdad? Otra cita bíblica es el capítulo 20, versículo 7 y versículo 26. Dice así: santifíquense y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Dice el versículo 7. Y el versículo 26 dice así: ustedes serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado a ustedes de entre todos los demás pueblos para que sean mi pertenencia. Vean ustedes cómo Dios nos va indicando a qué se refiere la santidad. En este versículo 26, capítulo 20, 26, está diciendo que al pueblo y a la gente que Dios tiene como su pueblo deben ser santos, pero está diciendo Jesús, miren, se los repito: ustedes serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado a ustedes de entre todos los demás pueblos para que sean mi pertenencia. Santidad entonces consta no nada más en no comer cierto tipo de animales, sino en estar separados. El pueblo de Israel va a ser un pueblo escogido, elegido, separado.
Va a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Entonces, vean cómo es la santidad aquí en este libro. Es una separación. La gente de los judíos traen esa conciencia todavía en este tiempo de que son personas separadas, escogidas, no como los demás, porque Dios los ha elegido. Y ser santos ya a uno le hace pensar, entonces, uno no es como los demás, uno es diferente. Así podemos entender este versículo 26. ¿Sí? Y también se encuentran en él fórmulas emparentadas como yo el Señor que los santifica, ¿verdad? Hay más citas bíblicas, ustedes lo están viendo en el capítulo 20, versículo 8, capítulo 21, versículo 23, capítulo 22, versículos 16 y 32. Dios va a estar repitiendo que Él es santo y quiere que su pueblo sean como Dios, santo. Piensen ustedes, bueno, Dios es santo, es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Cómo deben ser sus hijos? Pues igual santos, ¿verdad? El hijo debe ser como el Padre. Uno va entendiendo eso ahorita, ¿ok? Muy bien. Esto sugiere que el Levítico tiene mucho que decir sobre la santidad a la que están llamados todos los miembros del pueblo. Recuerden ustedes ciertos principios para los que estudiamos la Biblia. Hay que tratar de contextualizar lo que estamos leyendo. Esto lo estamos leyendo y es algo que sucedió hace miles de años con el pueblo de Israel y Yahvé. ¿Sí? Entonces, lo podemos aplicar ahora a nosotros con ciertas reservas, ¿verdad? Porque actualmente nosotros, yo deseo ser santo, pero yo no voy a tomar el pie de la letra ni exclusivamente estos pasajes. Entonces, ¿quién es mi referencia? ¿Yo de quién aprendo? ¿A mí quién me pide ser santo? Nosotros somos cristianos y es Jesucristo el que a nosotros nos indica cómo hay que ser santos. No se les olvide que nosotros estamos estudiando la Biblia, el Pentateuco, pero desde nuestra situación, desde nuestra perspectiva de cristianos. Somos cristianos católicos y estamos estudiando la Biblia. Yo no soy ni musulmán, ni judío, ni hindú, ni de otra religión. Yo soy cristiano. Y desde mi situación de cristiano, yo estoy estudiando la Biblia. Ese es un principio metodológico, exegético, para que yo no vaya a decir, entonces aquí en el capítulo 11 dice que no debo de comer bueno, ya todos sabemos que el marrano, ¿verdad? Porque aquí viene el marrano, pero también el camello, la liebre. Les voy a leer, ustedes lo pueden ver allá en sus Biblias. Dice aquí en el versículo 1, el Señor habló hacia Moisés y Aarón, hablen a los israelitas diciéndoles, estos son los animales que ustedes podrán comer de entre todas las bestias que hay en la tierra. Pueden comer cualquier animal de pezuña partida, hendida en dos partes y que sean rumiantes. Empieza a dar las características de los animales puros. Y ahí están, que tengan las pezuñas partidas, hendidas, etc. Pero entre los animales que viven en el... Bueno, les voy a leer la parte donde dice cuáles son los que no debemos de comer. Dice, miren, ahí les va. Dice, no comerán su carne y sus cadáveres serán tendidos como repugnantes. Ustedes considerarán como repugnante todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas. Por decirles a algún animal, los peces que no tengan escamas no se pueden comer, ¿sí? Que no tengan aletas no se pueden comer. Estas aves serán tenidas como impuras y no las comerán porque son repugnantes: el buitre, el quebrahuesos, el águila marina, el milano y todas las especies de halcón, todas las especies de cuervos, avestruz, lechuza, gaviota y todas las especies de gavilanes, el búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña y todas las clases de garzas, la abubilia y el murciélago. Bueno, los chinos comen el murciélago.
Esta es una ley, es una norma que Dios le dio a los israelitas, al pueblo escogido y separado, y esta es una forma también de ser santos, no comiendo esa clase de animales. Pero eso, les repito, y es importante que lo tomemos un poco en serio, actualmente no es vigente, no lo podemos hacer, ¿verdad? Hace 3000 años la gente sí tomaba muy en serio en esto, porque se consideraba a esos animales como impuros, ¿verdad? Entonces, es para que vayan viendo ustedes a qué se refiere la pureza, a qué se va refiriendo la santidad que Dios está pidiendo en este libro de Levítico, ¿sí? Por lo tanto, esto sugiere que Levítico tiene mucho que decir sobre la santidad a la que están llamados todos los miembros del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Ok? En ese tiempo. Actualmente, Dios, Jesucristo, el Evangelio, la Iglesia, nos está diciendo en qué consiste la santidad, que no es esta, no es la misma de hace 3000 años. ¿Sí? Muy bien. En hebreo es la primera palabra que aparece en el libro de Levítico, ¿verdad? Ustedes pueden ver el capítulo 1 de Levítico, dice así, se los leo. Capítulo 1, versículo 1 dice: El Señor llamó a Moisés desde la tienda de encuentro y le habló en estos términos: habla a los israelitas diciéndoles, cuando alguien lleve una ofrenda al Señor y la presente tomándola de entre sus ganados, sea de su ganado vacuno o de sus ovejas. Y empieza. Por eso en hebreo este libro se llama Vayikra, porque Vayikra significa llamó, el Señor llamó, Yahvé Vayikra, Moshe, a Moisés y le dijo. Por eso se llama en hebreo este libro y llamó y dijo Dios. Acuérdense, en griego es Levítico porque así lo titularon la Biblia de los 70, la Biblia griega. ¿Ok? Muy bien. El título griego dado por la traducción de los 70, que no se nos olvide, Levítico, aunque les repito, el clan, la tribu de los levitas, aquí en este libro aparecen, creo que solamente una ocasión, como en el capítulo 23, más o menos, y ya no se habla más de los levitas. ¿Sí? En realidad habla de ellos muchas veces indirectamente cuando habla de los sacerdotes que forman un clan de la tribu de Leví, pero los llama sacerdotes, hijos de Aarón. Así, cuando veamos nosotros que estamos leyendo el Levítico y hablan sacerdotes, de los hijos de Aarón, los que van a estar al frente de las comunidades, pensemos, se refieren a los levitas, pero no se menciona expresamente levitas, sino que es algo implícito. Hay que recordar que se refieren a ellos cuando se hable de los sacerdotes, pero no se menciona la palabra levitas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto lo vamos entendiendo poco a poco, pero una cosa interesante es leer esto. Todos los alumnos lo tienen que leer para que se den cuenta que habla de los sacerdotes, de la santidad, de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios, ¿sí? Este libro es muy bonito, ustedes creo que han escuchado hablar del chivo expiatorio, ¿verdad? Pues este libro de Levítico habla del chivo expiatorio. Luego vamos a ver más adelante cómo el sacerdote escoge 2 chivitos, a uno lo sacrifica, le derrama su sangre para que Dios perdone los pecados de las personas que llevan los chivitos. El sacerdote también agarra otro chivo y le pone la mano al chivito y lo suelta, que se vaya, que se pierda, y así Dios le perdona los pecados a la gente. Por el chivo expiatorio. Expiar es Dios me perdona, es el perdón de Dios por medio de un tercer
tercer, ya sea persona o un tercer animal o así, ¿verdad? Eso es expiar, recibir el perdón de mis pecados de parte de Dios, pero por medio de alguien, del sacerdote, del animal. Pero en este caso es el animal que se ofrece, se mata, se derrama su sangre y dice: Dios, perdona los pecados, nos expía, como Jesús, ¿verdad? Él expió nuestros pecados con su vida, con su muerte, con su sangre, ¿verdad? Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo. Muy bien, dice Dios: yo soy santo. Santo es comparado con grande, dice el Salmo 99. Santo es alguien grande, megas, ¿verdad? En griego, grande. Ahí viene el Salmo 99, versículo 3, nomás voy a leer algunas citas. Ustedes que tienen su clase, sus Biblias, pueden leer todas las citas que vienen en la clase. Yo voy a leerles el Salmo 99, el versículo 3, ¿sí? 99, 3, ahí les va. Dice así: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. El versículo 4 diría: tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Has puesto la rectitud como fundamento y administra la justicia y el derecho en Jacob. Pero el versículo 3 dice así: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Dios es santo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, acuérdense que santos significa Kadosh. Yo les repito estos nombres hebreos porque cuando leamos libros de teología o en la misma Biblia, esa palabra va a salir, Kadosh. ¿Qué quiere decir? Santo. ¿Ok? Igual en el libro de Josué, en el capítulo 24, se habla de la santidad de Dios. También el profeta Isaías habla de la santidad de Dios, ¿sí? Tomado como nombre, Él es santo, es equivalente de Dios, ¿verdad? Dios es santo, ¿sí? Es un adjetivo, ¿ok? La expresión de Isaías, el santo de Israel, se traduce por el Dios que está asociado a Israel. O sea, cuando escuchemos en este libro de Pentateuco, santo, recordemos, es un adjetivo de Dios. Él es santo, Él está separado, Él es puro, ¿sí? Muy bien. También otra cosa que es santo, muy santo, y no se debe decir, ni mencionar, ni leer, que cuando aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece el nombre de Dios, no se menciona, no se lee, no se dice. ¿Por qué? Porque es santo su nombre. La Virgen María dice en el Magnificat: santo es su nombre. ¿Qué quiere decir? Es el tetragrama. ¿Cuál es el tetragrama? El tetragrama son 4 letras del nombre divino, de Adonai. Unos dicen Adonai porque no quieren decir el nombre. Unos dicen Elohim, como decir nosotros Dios o Señor, porque no quieren, por respeto, por reverencia, al nombre divino. Nosotros lo decimos cada rato, lo leemos en las misas, en la Biblia, ya viene escrito, es Yahvé. Yahvé es el nombre divino de Dios. Y actualmente lo podemos mencionar, leer, enseñar, ¿verdad? Porque han habido confusiones sobre el nombre de Dios. Otros dicen Jehová, pero tiene las cuatro consonantes, ¿verdad? Sería la Y, la H, la W y la H. Convencionalmente así se ha enseñado y así se sigue enseñando el nombre de Dios, que es Yahvé. Y ahora sí lo decimos, antes ni la Iglesia Católica lo mencionaba por respeto a los judíos. Pero como ahorita ya muchos le han puesto otros, no sé, otras vocales, algunos le dicen Jehová, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica las Biblias nos han enseñado que ese nombre es Yahvé.
Es el nombre que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Yahvé. Entonces, santo es el nombre de Dios, ¿sí? Es el santo de Israel, ¿ok? Lo dice el profeta Samuel también, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice, se los voy a leer a Samuel. Y cuando uno busca las citas bíblicas y las lee, practica más la lectura de la Biblia y eso nos hace bien. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Es bueno que lo busquemos, A veces lleva tiempo, pero cuando uno lo lee constantemente, se te hace fácil. Ahí les va, 2.2 de 1 Samuel. Dice así, miren. No hay santo como el Señor, nadie como tú, mi roca como nuestro Dios. Así dice el capítulo 2, versículo 2 del primer libro de Samuel, porque hay 2 libros de Samuel. ¿Sí? Samuel dice que no hay santo como el Señor, nadie como tú, mi roca como nuestro Dios. Dios es santo. ¿Sí? Así se utiliza también el nombre de Dios. En otra parte a Dios le llaman el Señor del universo, ¿verdad? Yahvé Sebaot. En unas partes le ponen Yahvé Sebaot. Sebaot puede entenderse como el Señor fuerte guerrero, ¿verdad? Como mi roca, dice Samuel. Así le dice. No hay santo como el Señor, nadie como tú, mi roca como nuestro Dios. ¿Ok? Observemos asimismo que las divinidades como los ángeles son calificadas de santos en el Salmo 89. A los ángeles también se les empieza a llamar santos, porque todo lo que rodea a Dios, lo que está cerca de Dios, se convierte en santidad, en santo como Él, como los ángeles, como los que sirven a Dios. Por eso en este libro los que van a servir a Dios, que son los sacerdotes, deben ser santos. ¿Sí? El verbo ser santo. El verbo de santo puede ser kadash, ¿verdad? Kadosh, les decía a ustedes que es el adjetivo. El verbo es kadash, ¿sí? Son acciones que nos muestra aquí el texto. Por ejemplo, el Señor se muestra santo por lo que hace a favor de Israel. ¿Qué hace Dios a favor de Israel? Les da agua, combate a los enemigos, les da la libertad, pero también juzga al pueblo, juzga a la gente, ¿sí? Dios hace que se le obedezca, entonces esas acciones hace a Dios ser santo. Esas acciones se llaman kadash en hebreo, o sea, Dios actúa, la santidad actúa. Moisés y Aarón serán severamente castigados por no haber mostrado la santidad del Señor. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 12, en Números, aparece como que Dios castiga a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar, Números 20, 12. Se los voy a leer para que vean. ¿Sí? Ahí lo pueden buscar ustedes, 20:12, dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no confiaron en mí y no reconocieron mi santidad ante los israelitas. Por eso no conducirán a esta asamblea hasta la tierra que yo les doy. ¿Verdad? O sea, no entra Moisés a la tierra prometida. El que va a dirigir al pueblo, cuando ya entran en la tierra prometida, se llama Josué. Pero no entran ni Moisés ni Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un castigo que Dios les pone, porque no le mostraron la santidad al pueblo. ¿Sí? Por los errores de Moisés y de Aarón. Porque pecado puede ser error. Pecado en la Biblia del Antiguo Testamento es no hacer las cosas bien.
Pecado es no acertar, no atinar, no ser asertivo, ¿verdad? Fallar mucho es cometer errores, y aquí en la Biblia también se puede entender como pecado. Pecado en hebreo se dice hatat, ¿verdad? Fallar ante Dios. Y por eso anuncia Dios que Aarón y Moisés serán severamente castigados, ¿sí? Por no haber mostrado la santidad al pueblo, por no haberse fiado en Dios, por no haber confiado en Dios, ¿verdad? Se castiga a Moisés y a Aarón. El sustantivo de santidad se puede llamar también Kodesh, ¿sí? Y designa o se identifica al mismo Dios con Kodesh, ¿sí? Equivale a la persona o a la vida de Dios. El Señor jura por mi santidad, así dice Dios: por mi santidad voy a hacer esto, por mi santidad yo hablo, por mi santidad actúo, etc. ¿Sí? Y dice Dios: por mí mismo, por mi santidad, por mi vida. Y es Kodesh, cuando se puede traducir así: por mi santidad, por mí mismo, por mi vida. Les leo unos ejemplos. El profeta Amós, en el capítulo 4, puede mover su Biblia y buscar la sección donde vienen los profetas. Amós es un profeta menor, ¿verdad? Los mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ellos tres son los únicos tres profetas mayores. ¿Por qué mayores? Por la extensión de sus escritos. Son escritos muy amplios, muy largos. En cambio, Amós es de los primeros profetas. Se me hace que fue el primer profeta, de los más antiguos, aunque su escrito es pequeño, por eso se llama, o está dentro del grupo de los profetas menores, así es catalogado Amós. Les voy a leer lo que dice Amós sobre la santidad del Señor. Ustedes también lo pueden buscar, ¿sí? Amós. Ahí va. Esta Biblia es nueva. Es el capítulo 4, versículo 2. El profeta Amós es bonito leerlo, porque Amós son de los profetas que vienen de un pueblo. Amós y entra a la ciudad y ve cómo vive la gente lujosa en la ciudad, y para él es como un escándalo. Y él tiene pues la iluminación, la inspiración, y percibe cuál es la voluntad de Dios. Y Amós y Oseas defienden mucho a los pobres, ¿verdad? Y denuncian las injusticias de los ricos. Y esto pues lo hace Dios por medio de los profetas. Y Amós es uno de los primeros que habla de eso, ¿verdad? De la infidelidad de la gente hacia Dios, de las injusticias de la gente hacia la misma gente, ¿sí? Amós, en el capítulo 4, versículo 2 dice así Amós: el Señor Dios lo ha jurado por su propia santidad. Llegan días contra ustedes en que las levantarán con ganchos y sus traseros con arpones de pesca. Es duro, lo que dice el profeta. Pero así hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Hablaban muy fuerte, tenían un vozarrón, hasta infundían temor a la gente, porque hablaban con seguridad, con confianza al pueblo, ¿verdad? Les hablaban de los oráculos de Dios, de la voluntad de Dios, del querer de Dios. Los profetas no hablaban de lo que se les daba la gana, ni lo que ellos querían hablar. Siempre hablaban del querer, del parecer de Dios. Por eso Amós está diciendo, miren, dice así: el Señor Dios lo ha jurado por su propia santidad. Llegan días contra ustedes en que las levantarán con ganchos y sus traseros con arpones de pesca. Vean cómo habla, es muy fuerte, pero así hablan los profetas. En el Nuevo Testamento los profetas van a ser menos fuertes, menos agresivos, ¿verdad?
Las palabras no son tan duras. ¿Ok? Muy bien. Así dice Amós. Es un ejemplo sobre el sustantivo del Kodesh, de la santidad. Ahora podemos ver Génesis 22:16. Génesis 22:16. Y oigan lo que dice. Génesis 22:16. Dice así, miren. Y le dijo: juro por mi vida, palabra del Señor, por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones, multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo. Y empieza Dios a decirle a Abraham que por ser obediente, Dios jura por su vida que le va a dar de herencia, de bendición, una familia muy larga, una descendencia muy grande. Entonces, así dice: por mí mismo, ¿verdad? Dios, por mí mismo te bendeciré, engrandeceré a tu familia, tus hijos van a ser como las estrellas, como la arena del mar, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿verdad? Es una manera de Dios que es santo, ¿sí? Por último, podemos ver el libro de Números 14:21, como Dios dice: por mi vida. Libro de Números, que igual podemos ver, es el cuarto libro, capítulo 14, ¿sí? Versículo 21 al 28, dice así: pero juro por mi vida y por mi gloria que llena toda la tierra, que de estos hombres que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, que me pusieron a prueba 10 veces y no me obedecieron, ninguno de ellos verá la tierra que juré darles a sus padres. ¿Sí? Entonces, aquí Dios está jurando y está diciendo: pero juro por mi vida y por mi gloria, que llena toda la tierra, que de estos hombres que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, que me pusieron a prueba. O sea, Dios está diciendo que por su vida, los que fueron desobedientes, aunque vieron su gloria, vieron la nube, vieron el maná, lo comieron, tomaron agua de la roca, vieron cómo Dios por la nube nocturna les daba luz, con la nube del día les daba sombra, les dio codornices, etc. A pesar de ver los milagros de Dios y no creer, los castigó Dios y no entraron a la tierra prometida. Y Dios lo está diciendo y Él lo jura por su vida. Entonces, por eso Dios es santo. Dios es santo aquí como un sustantivo, o sea, como un nombre. Dios es santo como un verbo, como un hacer, como un actuar. Y Dios también es santo como un adjetivo. O sea, Dios engloba todo. Dios es nombre, Dios es acción, Dios también son los otros calificativos, adjetivos que se le puede dar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Ahora les menciono de manera general los temas del libro de Levítico. Ahí tienen ustedes, o pueden abrir su Biblia. Las Biblias católicas siempre nos ayudan para que uno pueda leer solo la Biblia. ¿Cuáles son esos apoyos que nos da la Biblia? Por ejemplo, todo esto que viene abajito, que se llama notas de pie de página, aparato crítico, nos va explicando lo que trata arriba. Porque a veces hay palabras difíciles, hay mensajes difíciles, y las notas de pie de página son explicativas. ¿Ok? La Biblia nos da citas bíblicas, aquí abajito un montón, como referencias para que busquemos y lo releamos y se nos va aclarando el texto que estamos leyendo. Las Biblias católicas con las letras negritas nos separan las perícopas, las unidades literarias, para que sepamos más o menos un tema de lo que se trata el pedacito o el pasaje bíblico que vamos a leer. ¿Sí? Entonces todos esos apoyos nos lo ofrece la Biblia católica. Inclusive antes de cada libro hay una introducción para que la gente sepa de qué va a tratar el libro. Y otro
otra clave, otra indicación que nos da la Biblia para que no nos perdamos es que las Biblias católicas siempre van a tener a Dios como Yahvé, Yahvé, Yahvé. Cuando vean una bíblica que dice Jehová, 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 ya catalóguenla ustedes como una Biblia de los hermanos separados, protestante, no católica. Jehová, Jehová, Jehová. ¿Sí? No son malas, son buenas. Yo inclusive las tengo y a veces las leo. Pero nos pueden confundir porque no tienen los 7 libros deuterocanónicos que nosotros sí tenemos y hablan mucho de Jehová y a veces no nos dan las explicaciones para que una persona individualmente la pueda leer, estudiar. ¿Ok? Muy bien. Los 4 temas principales del libro de Levítico son estos, miren. Primero, el capítulo 1 al 7 nos dan una especie de los rituales, de los sacrificios que Dios pide. Hay sacrificios de animales, hay ofrendas de cereales, lo que llevan los pobres, lo que llevan los ricos. Entonces, esos 7 capítulos del libro de Levítico nos va a hablar de las ofrendas, de los ritos, de los sacrificios que el pueblo tenía que hacer. Y nos va haciendo la clasificación. Los pecados grandes, pues hay que hacer un sacrificio grande. Los pecados pequeños, pues sacrificios pequeños. Eres pobre, pues tu ofrenda es sencilla, de palomas, de pichones, como hizo José y María. Tienes bienes, estás bendecido por Dios, entonces el sacrificio será de un becerro, de un cabrito, etc. Dependiendo de tu situación económica, que como vivas, así tenía que ser tu ofrenda. Y se la llevaban al sacerdote y él hacía el sacrificio. ¿Sí? Del capítulo 8 al capítulo 10 nos hablan de los sacerdotes. Por ejemplo, esta Biblia que es católica, en el capítulo 8 de Levítico nos habla de la ordenación de los sacerdotes, ¿verdad? Y son esos 3 capítulos, 8, 9 y 10, que hablan de los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, la Biblia católica nos hace esa división y lo titula para que uno ya sepa de qué va a tratar lo que tú vas a leer. ¿Sí? Igual, llegamos al capítulo 11, y en el capítulo 11 que ya vimos, igual nos pone número 3, leyes sobre la pureza ritual. La pureza, ¿en qué consiste la pureza? Es bueno que lo leamos, porque en este libro habla de pureza del hombre, de la mujer, de los ancianos, de los enfermos, de los leprosos. Nos habla de los que tocan muertos, nos hablan de lo que vamos a comer, etcétera, para que entendamos más la vida de los judíos. ¿Sí? ¿Okay? Aquí viene el tema también de la lepra, en el capítulo 13, 14, 15, de la gente que se enferma, cómo se vuelve impura. ¿Ok? Entonces, del 11 al 16 nos habla de las impurezas. Del 18 hasta el 26, del capítulo 18 al versículo 26, se habla sobre la ley de santidad. Normas para vivir la santidad, cómo uno puede ser santo, pero que no se les olvide, es una santidad que se pidió hace 3000 años más o menos que se hizo este libro y que así se concebía en ese tiempo la santidad. La santidad para Jesucristo va a ser un poco diferente, ¿verdad? Por eso nosotros que somos cristianos, porque seguimos, conocemos, amamos a Cristo, tenemos que seguir la santidad que Jesús nos está indicando, enseñando, inculcando y que la iglesia nos sigue transmitiendo. ¿Sí? Entonces ahí está la ley de la santidad. ¿Sí? No comerán la sangre de ningún viviente, por ejemplo, ¿verdad? En un capítulo. No comerán ninguna de estas abominaciones y da un elenco de cosas que uno no puede comer porque te manchas, te vuelves impuro y ya no eres santo, ya estás contaminado. Por ejemplo, dice, no tendrás relaciones sexuales con una hija de tu padre, porque ella es tu hermana. O sea, el incesto. Yo lo estoy leyendo al azar, ¿verdad? Pero son normas que se dan, ¿sí?
O más abajito, no tendrás relaciones sexuales con tu nuera. Ahí está en el versículo 16, capítulo 18, versículo 15, 16. En el capítulo 19, el Señor habló a Moisés, habla a toda la comunidad de los israelitas y les dirás: sean santos porque yo el Señor soy santo. Cada uno de ustedes respetará a su madre y a su padre, y todos observarán mis sábados. En el capítulo 19 son las normas de santidad. A esa clase de santidad se está refiriendo Dios en el libro de el Levítico, ¿sí? Y así sucesivamente, cada quien va leyendo. Por eso es importante leer el libro de Levítico. En el capítulo 1 al 7 del libro de Levítico se habla de los rituales de los sacrificios, ¿sí? Habla sobre los los labradores, los ganaderos, ¿sí? Que saben el precio de los animales. Les leo ahí la diapositiva que ustedes tienen. Para los labradores y ganaderos que saben el precio del alimento y nunca están seguros de verlo garantizado, no hay nada mejor que ofrecer a Dios que los alimentos, la carne, los cereales, el aceite, el vino. O sea, lo que ellos producen es lo que le ofrecen a Dios, de lo que tienen. Pero como son, o sea, no hay garantía, no hay seguridad de que van a tener una buena cosecha, entonces pues uno ofrece cuando cosecha, cuando tiene, ¿sí? Dice el Salmo 50, versículos 12 al 13, que Dios no come, Dios no bebe. Entonces, todo eso que uno ofrece, sabemos que los sacerdotes se quedaban con ello. Cuando llevaban animales, al sacerdote le daban una parte y la gente se llevaba todo lo demás, ¿verdad? Pero le dejaban al sacerdote una parte, por el oficio, por el trabajo, porque lo merecían. San Pablo va a decir en unas cartas pastorales: hasta el burro tiene derecho a su comida, que le quiten el bozal, que coma, porque tiene derecho por su trabajo. Y así, ¿verdad? De eso habla, por ejemplo, el capítulo 50. ¿Ok? Les leo este pedacito, dice: por tanto, lo que se le ofrece será quemado para que lo respire como aroma agradable, o bien los manjares ofrecidos serán consumidos por los sacerdotes a modo de retribución por su servicio. Y empieza a hablar de los holocaustos, porque los sacrificios que se quemaban era un holocausto, una ofrenda agradable a Dios. Por eso usamos el incienso. Se pone el incienso y debe ser aroma agradable, y el incienso, el humo, tiende a elevarse. Y aquí se creía que Dios, pues el humo se va arriba y en el cielo Dios lo huele. Es agradable, es un sacrificio agradable a Dios. Y eso lo decimos en las oraciones, ¿verdad? Que mi sacrificio, lo que yo te ofrezco, Señor, como sacrificio, sea agradable a tus ojos. Que mi vida sea agradable a tus ojos. Que lo que se quema, ese humo, sea agradable para ti. ¿Sí? ¿Ok? En Levítico 1 al 3 se describen los holocaustos. O sea, los 3 primeros capítulos hablan de los holocaustos. Los holocaustos son sacrificios que se llevan al sacerdote, el sacerdote lo agarra y lo quema, ¿verdad? Lo quema y el humo se va para arriba. Un holocausto. ¿Ok? Muy bien. Estos ritos no se prescriben, pero sí se quieren ofrecer con la posibilidad de que sean bien recibidos, agradables. Habrá que seguir el ritual descrito aquí. ¿Ok? Hay que advertir que es el oferente el que mata y despedaza al animal que sacrifica. O sea, el que lleva el oferente, el que ofrece el animal, es el que lo mata. El sacerdote lo agarra y lo mata, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo estaban en sus lugares donde mataban animales. Era como un rastro, creo yo, no sé. Pero es bueno imaginarnos y leer el texto, y así ya comprendemos más, ¿sí?
Los capítulos 4 y 5 trata del sacrificio por el pecado, ¿sí? Y del sacrificio de reparación. Los capítulos 4 y 5 de Levítico. Los pecados que uno comete, ¿sí? Ahí están. Estos ritos son obligatorios desde el momento en que se toma conciencia de haber transgredido una de las prohibiciones de la ley o de haber causado daño a la sociedad o al santuario. Cada quien sabía qué pecados había cometido, entonces tenía que llevar algo y ofrecer algo para que el sacerdote se lo ofreciera a Dios, ¿sí? Ya cada quien sabía los pecados que había cometido. En el capítulo también del 6 al 7, los sacerdotes enseñaban a la gente qué animales iban a llevar, cómo iba a ser el ritual, el sacrificio que se iba a ofrecer, ¿verdad? Allá hay unas fotos donde están los sacerdotes ofreciendo el sacrificio. En el capítulo 8 al 10, ustedes pueden ver que habla propiamente de los sacerdotes. Les leo unas pequeñas ideas. Moisés jamás ejercerá la función sacerdotal, a pesar de que el Salmo 99 le otorga el título de sacerdote. Moisés no va a ofrecer sacrificios como los sacerdotes. Sin embargo, es Moisés el que va a enseñar, el que va a instituir, es Moisés el que va a ordenar a Aarón como sacerdote. Y en el Salmo 99 se dice, Moisés fue sacerdote, aunque no fue así en la práctica, oficialmente no fue, pero le dan el título de sacerdote porque él es el que comenzó con todo, él es el intercesor, el mediador. Dios se dirige a Moisés y le dice, ordena a Aarón y a todos sus hijos. Moisés hace eso, pero él no fue sacerdote como oficio, es como profeta. Moisés tampoco va a ser como un profeta, Ezequiel, Jeremías, no, pero se le nombra a Moisés como profeta, porque son títulos honoríficos. Por la función de Moisés, Dios le otorgó esos títulos. Moisés va a ser el líder, pero también sacerdote, también profeta, etc., ¿verdad? ¿Ok? Entonces, así Moisés actúa como si fuera sacerdote, ¿verdad? Inclusive Moisés va a ver cómo van a vestir los sacerdotes. Él les manda. Dios le dice a Moisés y Moisés ordena a Aarón y a todos cómo serán sus vestuarios, sus vestimentas, ¿sí? Muy bien. Todo lo que Moisés mandaba a los sacerdotes, en general todos lo asumieron, lo aceptaron, lo obedecieron. Sin embargo, van a haber ciertas personas que se van a oponer, que no lo van a aceptar. Como por ejemplo, Coré. Coré es una de las personas que no acepta lo que Moisés dice, lo discute, se rebela, y se juntan otros dos con Coré. Ahorita lo vamos a ver después, pero se los menciono, ¿sí? Allá en el libro de Números, ellos se oponen a Aarón y a Moisés y no quieren seguir lo que ordena Moisés y ordena Aarón, y Dios los extermina, los quema. Después leemos ese texto, ahorita nomás se los anuncio porque no todos fueron obedientes, hubo gente rebelde, así como nosotros, nada más que aquí en la Biblia muestra cómo a estos rebeldes desobedientes Dios los extermina, y por eso va a haber hasta cierto temor a Dios, porque el poder de Dios es tan grande que puede exterminar a la gente. Es una idea que se maneja en el Antiguo Testamento. Dios tiene poder y el que no obedezca a sus mensajeros termina muy mal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los mismos elementos también se utilizaban, los aceites, los perfumes, lo utilizaban los sacerdotes, era líquido que le ponían a los animales o lo rociaban, ¿verdad? Y se llaman sacrificios, eran las libaciones. Las libaciones era vino, perfume,
y lo rociaban. Y cuando se consumían por el fuego, olían bien, eran líquidos, eran ofrendas. Cuando ustedes escuchen, a veces en las misas decimos las libaciones, ¿verdad? Son los sacrificios con los líquidos, ¿sí? Muy bien. En el capítulo 11 al 15 aparece lo puro y lo impuro, del 11 al 15. Bueno, ya les mencioné que allá aparecen los animales que se pueden comer, las enfermedades que se contraen y son considerados impuros, y la impureza es una maldición de Dios, y como estás maldito por Dios, ni siquiera ibas a convivir con los demás. Eran personas marginadas, excluidas y vivían fuera de las ciudades, como los leprosos. ¿Sí? También allí en el 11, pues les digo, son los tipos de carnes, de aves, de mamíferos que se podían comer y otras que no se podían comer, ¿verdad? En el capítulo 12 aparece también la impureza de las mujeres, por decir, las reglas mensuales, las menstruaciones de las mujeres eran visto por, la religión, los judíos, por Dios mismo como impuro, ¿verdad? Inclusive cuando nacen los niños, las niñas, la cuarentena o la ochentena que tenían que pasar las mujeres encerradas, porque en ese momento se habían convertido en impuras cuando daban a luz, por la sangre que se derramaba. ¿Sí? Ahí está en el capítulo 15 y 19, por ejemplo, de Levítico. En 15 y 19 les leo, dice así: la mujer que tenga su menstruación quedará impura durante 7 días, y todo el que la toque quedará impuro hasta el atardecer. O sea, la impureza se le acababa en el día, ¿verdad? Entonces así eran consideradas las mujeres por su menstruación. ¿Ok? También en el capítulo 13-14 se describe los ritos de purificación para las enfermedades de la piel y diversos males. En el capítulo 15 también, ¿verdad?, enumera diversas impurezas provocadas por la actividad genital. En el capítulo 15, ustedes lo pueden leer, que los israelitas se mantengan alejados de sus impurezas, ¿verdad? En el capítulo 18 al 26, ¿verdad?, habla también de las normas que Dios da para no cometer ninguna de las abominaciones, ¿verdad? ¿Sí? Igual son varios capítulos, ¿sí? Que no profanen el santo nombre de Dios, que ningún sacerdote se vuelva impuro, los pueblos que expulsaré ante ustedes, o sea, porque Dios no quiere que se mezclen, ni que se combinen, ni que se casen con otras personas, ¿verdad? Había esa idea y Dios aquí lo está diciendo: no te casarás con una mujer que sea de otro país, de otra lengua, de otra cultura, porque son idólatras. ¿Sí? En el capítulo 19 también se hace un resumen de la ley, de la Torah, ¿sí? Y es bueno que lo vayamos leyendo. En el capítulo 19 también, como Dios repite varias ocasiones: yo soy el Señor, su Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. ¿Sí? Ok. Y así va esos capítulos. En el capítulo 19 repite varias veces: yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, que les santifica. Yo soy el Señor, tu Dios, que los ha separado. Yo les hice salir de Egipto porque soy su Dios. ¿Ok? Y así, en el capítulo 19 de Levítico, en el versículo 18, hay una frase hermosa que Jesús va a tomar y Jesús lo va a poner como mandamiento, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 19, versículo 18, ustedes lo pueden ver, ¿sí?, en el Levítico. No buscarás la venganza ni guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo. Al contrario,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Pero está hablando de los miembros de tu pueblo. O sea, Jesús va a amplificar esta ley, ¿sí? No nada más Jesús va a amar a los de su pueblo, sino también a los demás. Jesús va a poner, por ejemplo, al samaritano, que era de otro pueblo, de otra nación. Jesús va a hablar bien de gente de otra cultura, de otra nación, y los va a poner de ejemplos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Jesús define al prójimo aquel que se ha hecho cercano, no nada más mi prójimo es los de mi pueblo, porque aquí el prójimo es el mismo judío, el que pertenecía al pueblo, y Jesucristo amplifica este mandamiento, lo hace universal para todos, ¿sí? Sean misericordiosos, así como el Padre es misericordioso, dice San Lucas, ¿verdad? Entonces el Evangelio nos empieza a enseñar que el amor de Dios, la santidad de Dios, o sea, es universal, ¿sí? Pero Jesús va a decir, ya no tanto sean santos. Por eso hay que ser muy observadores cuando leamos el Evangelio, sino que Jesús va a decir, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Va a hacer énfasis en la misericordia más que en la santidad, porque la misericordia nos hace santos, ¿sí? Entonces, es bueno pensar en qué consistió la santidad de Jesucristo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pues aquí terminamos la clase. Ojalá que sea entendible. Es la primera clase que se va a transmitir. Las demás también las vamos a transmitir y vamos a tratar de atender los pequeños detalles para que lo entendamos. Hagan sus preguntas. Muchas gracias. Ojalá que lo hayan entendido bien. Bye.